Le damos la bienvenida una vez más a nuestra clase Economía Bíblica y vamos a estar ahora, mis hermanos, sección 6.1, esta lectura de número 6 en la primera parte, y vamos a regresar a 2 Corintios capítulo 8. Ahora, nota bien, no sé si están notando, nos hemos parqueado, nos hemos estacionado literalmente en este versículo. La tendencia es de leer la Biblia demasiado rápida. Note bien, mira todo lo que le estamos sacando, todo el jugo que le estamos sacando, mis hermanos, de este versículo. Vamos a leer los primeros 5 versículos, 2 Corintios capítulo 8, para ponerlo en su contexto. Dice, ahora hermanos, en versículo 1, os damos a conocer la gracia. La gracia, dice, de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues, en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Si se recuerdan, en la última clase, es aquí donde estuvimos nosotros, mis hermanos, hablando de este versículo 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Y si te recuerdan, nosotros estuvimos enfocándonos sobre esta sección, aquí, donde dice que abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Y estuvimos hablando la última vez, te recuerdan, en la última clase, y el ejemplo fue en Marcos. Abre su Biblia, Marcos capítulo 12, versículo 44, donde dice, porque todos ellos echaron lo que sobra. Y te recuerda que esa palabra, esta es misma palabra, pereceuo. Es esta misma palabra, mis hermanos, que ya la tenemos bien definida, excedente, mis hermanos, que es un sobre. Estamos hablando que esta es una palabra que nos hace saber a nosotros, mis hermanos, que esta palabra nos hace saber a nosotros que estamos hablando de algo que está exagerado, absolutamente exagerado en su cantidad, mis hermanos. Este es un desabordamiento, por decirlo así. Y tuvimos ahí en Marcos capítulo 12, versículo 44. También tuvimos en Lucas, San Lucas capítulo 12, versículo 15, donde dice, y les dijo, estar atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga ¿qué? Abundancia, pereceuo. También en Romanos capítulo 5, en versículo 15 tuvimos ahí, donde dice, en Romanos 5:15 dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don, dice, por la gracia de un hombre, dice Jesucristo, abundaron, este es pereceuo. Me dice para los muchos. En Efesios capítulo 1, te recuerda que estuvimos leyendo versículos 7 y 8 y llegamos en versículo 8, el primer capítulo de Efesios dice, y que ha hecho abundar pereceuo para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Ahora, vamos a continuar y vamos a llegar a Romanos capítulo 15, versículo 13, porque lo que estamos hablando es que ofrendar es generoso. El ofrendar es generoso de parte de los ricos y de parte de los pobres. Los dos tienen la misma responsabilidad de ser generoso, no tacaño, no ser mezquino, por decirlo así. Y en Romanos capítulo, mire lo que dice capítulo 15, versículo 13. Vamos a leer el versículo. Porque la escritura, mis hermanos, lo usa para describir, usa esta palabra, este concepto pereceuo, usa para describir la abundante esperanza producida por el Espíritu Santo. La abundante esperanza
producida por el Espíritu Santo. El mismo concepto se aplica en la esfera espiritual. Dice en Romanos capítulo 15, en versículo 13, mira lo que dice la palabra. Dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis, que es la palabra pereceuo, mis hermanos, para que abundéis en esperanza el poder del Espíritu Santo, que haya un desbordamiento, mis hermanos, algo exagerado que está rebosando, mis hermanos. También las Escrituras usan esta misma palabra, este mismo concepto para describir la abundante consuelo. El abundante consuelo que los creyentes tienen en Cristo. Mira bien, en 2 Corintios, en capítulo 1, 2 Corintios, vamos aquí. Capítulo 1, versículo 5, mira bien lo que encontramos aquí. Dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros, ¿en qué? En abundancia, mira, en abundancia, ¿no? Los sufrimientos están en pereceuo, así también abunda, así también abunda, y estas dos palabras, mis hermanos, es la misma palabra aquí que es pereceuo. La misma palabra. Es el mismo concepto. Nosotros lo captamos, lo agarramos. Me dice, así también abunda pereceuo nuestro consuelo por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Mira, a nosotros nos encanta, mira. El pueblo nuestro le encanta tener en abundancia la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios. El mismo concepto. Y ahora Él nos pide a nosotros el mismo pereceuo que nos gusta a recibir, es el mismo pereceuo que Él espera de nosotros en el dar. Mira, otra manera como está descrito en el Nuevo Testamento. La Escritura lo usa para describir la abundante gracia de Dios hacia los creyentes. En 2 Corintios, mira bien, ahora en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8, mira la palabra, dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, pereceuo, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abundéis. Mira bien, otra vez. Abundéis, que va a ser la palabra que pereceuo. La gracia. En todas las cosas abundéis para toda buena obra. Está agarrando el concepto. El pereceuo no es solamente recibir, que esa es la parte que nos encanta a nosotros, mis hermanos, pero también el pereceuo es en el dar. Nos ama de tal manera que Dios que envió que su Hijo unigénito para que nadie se pierda, pero más tenga que vida eterna. Ahora, continuamos. Ahora vamos a enfocarnos aquí, en este versículo, la palabra riqueza.
la palabra riqueza. Mira bien, vamos a regresar. Dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó ¿en qué? En la riqueza de su liberalidad. Mira bien, en la riqueza de su liberalidad. Aunque, mis hermanos, la palabra aquí es plotos. O sea, si tomamos la palabra, aquí va a ser plotos. P-L-O-U-T-O-S, va a ser la palabra plotos. ¿Ves? Y muchas veces esta palabra se usa para hablar de la riqueza material. La riqueza material. Vamos a ver si podemos comprender cómo es que se está utilizando esta palabra dentro del contexto del tema que estamos hablando en esta clase, pero también en el contexto de este versículo. Vete conmigo en Mateo capítulo 13. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 22. Mira bien aquí la palabra. Mateo 13, 22 dice, y aquel en que se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye que la palabra, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, ¿no? El engaño de las riquezas, que es la palabra plautos, ahogan la palabra y se queda sin fruto. Ve, aquí está el engaño. Si alguien dice, mira, solamente necesito un vellón, 5 centavos, ten. El más pobre dice, ten. Pero si te dice, necesito $5,000, ¿ves? La preocupación del plautos, la cantidad, lo asusta. Mira lo que él dice en Mateo 13:22. Dice, en aquel en quien se sembró la semilla entre los espinos, este es el que, mira, y aquí está la palabra, este es el que oye la palabra. El que oye la palabra, más, note bien, más las preocupaciones del mundo y el engaño del plautos, de las riquezas, ahogan la palabra y se queda sin fruto. Vete a primera Timoteo capítulo 6, versículo 7. Otra vez. Vamos a encontrar, mis hermanos, aquí la palabra riqueza, que es la palabra plautos. Mira, a los ricos, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, vamos a estar juntos. A los ricos de este mundo, enseñarles que no sean altaneros, ni ponga su esperanza en la incertidumbre de de los plautos, ¿no? Las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente, el que nos da en pereceuo todas las cosas para que la disfrutemos. Otra vez, vete a Santiago. Capítulo 5, versículo 2. Y vamos a encontrar ahí, mira, la misma palabra. Plautos, que va a ser ¿qué? Riquezas. En Santiago, mira bien, lo que estoy tratando o estoy intentando de hacer es de llamarle la atención que los conceptos bíblicos están, mis hermanos, entejidos juntos. Por eso vale la pena de descansar, ir más despacio en leyendo la palabra de Dios para comprender, mis hermanos, más amplio que lo que está diciendo la palabra de Dios hacia nuestras personas. En Santiago capítulo 5, mira cómo él usa la palabra. Aquí dice, él dice lo siguiente en Santiago capítulo 5, versículo 2, dice,
vuestras ¿qué? Riquezas, vuestras platos se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Si no es suficiente, mis hermanos, vete conmigo ahora en Apocalipsis. Y vamos a ir al capítulo 18. Versículo 17. Y vamos a encontrar el mismo concepto de riquezas, que es la palabra plautos. Dice, porque en una hora ha sido ¿qué? Arrasada tanta que riqueza, plautos, y todos los capitanes, pasajeros, marineros y todo los que viven del mar se pararon de lejos, a lo lejos. Ahora, quédese conmigo. Mira. ¿Y por qué estamos dándole énfasis en la palabra plautos? Porque la palabra plautos no es solamente una palabra que representa lo material, las riquezas de lo material, pero es la misma palabra, el mismo concepto que se le aplica a la vida espiritual. Es la misma palabra que se aplica al amor de Dios. La misma palabra que se aplica al amor de un creyente para los demás creyentes. La misma palabra que se aplica a la misericordia, a la compasión, a la gracia, al favor. Ese es el mismo concepto que se está utilizando. Y yo quiero que usted vea que, sin embargo, esta palabra plautos, riqueza, es más comúnmente usado en el Nuevo Testamento para hablar de las riquezas espirituales. De las riquezas espirituales. Yo le quiero mostrar a ustedes, mis hermanos, en qué forma se está utilizando esto. Vamos a ir juntos, mis hermanos. Ahora le voy a dar vuelta aquí porque vale la pena que nosotros tomamos el tiempo necesario, el tiempo indicado para comprender los conceptos. Una vez más, el trabajo, el papel del pastor, que nosotros tenemos que enseñar la palabra, tenemos que predicar la palabra, tenemos que explicar el trasfondo de la palabra, pero también tenemos que explicar el trasfondo de las palabras que se están utilizando para comunicar los conceptos de parte de Dios hacia nosotros. Por esa razón es importantísimo de comprender, no solamente en el mundo hispanohablante, para nosotros el asunto es no solamente comprenderlo en español y las distintas versiones de la palabra en español, pero tenemos que comprender lo que dice la palabra en hebreo y en griego. Y es ahí donde nos falta mucho a nosotros a comprender, porque cuando nosotros traducimos una palabra, una frase, una oración, una declaración, un párrafo de un idioma a la otra idioma, algunas veces hay un mal entendimiento, una mala interpretación, no a propósito, pero simplemente porque no comprendemos el intento, la intención del autor original cuando comunicó ese concepto. Y si en nuestro idioma, mis hermanos, nosotros no utilizamos el mismo concepto con el mismo sentido, cuando usamos esa palabra, la misma palabra, pero hoy en día en nuestra cultura moderna, en esta época postmoderna de la vida de la iglesia, mis hermanos, la misma palabra se usa de otra manera de cómo se usaba en ese entonces. Muchas veces, mis hermanos, si uno se encuentra, por ejemplo, en Centroamérica, tú tienes varios países ahí donde usan la misma palabra con distintos sentidos. Esa es parte del paquete y parte del desafío que nosotros tenemos cuando estamos leyendo o estudiando la Biblia. Mira bien,
Sin embargo, esta palabra plautos, mis hermanos, que va a ser esta palabra riquezas, ¿qué es la palabra plautos? Esta palabra se usa en una forma espiritual bastante en el Nuevo Testamento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Versículo 7. Mira bien lo que dice la palabra aquí. Dice, en él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según ¿qué? Según la riqueza, según el plautos, ¿no? ¿De qué? De su gracia. Tú puedes ver que aquí tenemos la palabra riquezas y es plautos otra vez. Pero está relacionado con ¿qué? Con la gracia. Efesios capítulo 1. Versículo 18. Mira bien. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis qué, cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas, otra vez, mira bien, que es plautos. Dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? De la gloria de su herencia en los santos. Mira, en el contexto que se está usando aquí va a ser gloria y, mira bien, y va a ser la palabra herencia. Vete a Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, y va a ser versículo 7, si me recuerdo, sí, 7. Mira bien, aquí encontramos, dice, a fin de poder mostrar, mira lo que dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas, plautos, de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez tenemos aquí el concepto de riquezas, que es la palabra aquí, plautos, y ahora está otra vez con la gracia. Lo podemos ver. Por su bondad. Aquí tenemos es gracia y bondad. También Efesios capítulo 3. Versículo 8. Dice, así, mire bien, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió que esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Otra vez, tenemos riquezas, ¿no? Que es plautos, y se está relacionando con ¿qué? Con la gracia. ¿Por qué estoy tomando el tiempo? Porque, mis hermanos, el problema es que somos vagos, perezosos, en cantidades de plautos. Mira. Efesios capítulo 3. Otra vez encontramos, mis hermanos, aquí la palabra va a ser otra vez
riquezas, plautos. Mire bien. Efesios capítulo 3, versículo 7 dice, o que os concede conforme a qué? A las riquezas, plautos de su gloria, ser fortalecidos con el poder de su espíritu, dice, por el hombre interior. Y otra vez aquí encontramos que está relacionado con la gloria. Ahora, en Filipenses, ¿no? Si vamos a Filipenses, ¿no? Capítulo 4, versículo 19, donde él dice, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Son las riquezas aquí, mis hermanos, ¿ves? Otra vez es plautos, ¿no? Va a estar relacionada con proveer, ¿no? Conforme a las necesidades, ¿no? Tú lo puedes ver en Colosenses. Capítulo 1. Mira lo que él dice en versículo 27, en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Él dice, a quien Dios puso, ¿no? A quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas, los plautos de la gloria. Otra vez, podemos ver. Va a ser platos. ¿Y está relacionado con qué? Con la abundancia de qué? De la gloria. ¿Por qué es necesario, mis hermanos, de atravesar este ejercicio? Porque nosotros somos vagos muchas veces en estudiar y en enseñar y compartir la totalidad, ¿ves? De la palabra de Dios, las riquezas, el plautos de la palabra. Mira, en Colosenses capítulo 2 encontramos otra vez. Otra vez encontramos en capítulo 2, versículo 2, donde dice, para que sean alentados, mira bien, sus corazones y unidos en amor alcancen ¿qué? Que todas las riquezas, los plautos que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Aquí tenemos, mis hermanos, es que aquí tenemos la palabra riquezas, plautos, relacionada con qué. Mira lo que él dijo. Él dijo, ¿ves? ¿Con qué? ¿Con la qué? Con la seguridad. Con la seguridad. Hebreos. Vamos a Hebreos. Capítulo 11, versículo 23. Y vamos a encontrar otra vez estas riquezas que va a ser plautos. Note la aplicación a los varios conceptos espirituales que se utiliza el mismo concepto, donde él dice, considerando como mayores riquezas, plautos, aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 26, donde él dice que a el oprobio de Cristo, que los tesoros de Egipto, porque la tenía la mirada puesta en la recompensa. Nosotros tenemos que reconocer que no solamente el plautos o la riqueza es de recibir, pero también es de compartir igual como el Señor Jesús la compartió con cada uno de nosotros.